Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Acabo de salir de un consejo de facultad que nos habían citado de emergencia el fin de semana. No pude avisarles, pero felizmente hemos terminado a tiempo. Pensé que me iba a retrasar, le llamé a la delegada por si acaso me demorara, me esperara un ratito, pero felizmente ya terminamos, ¿no? Ya estoy acá presente. Vamos a pasar lista. Creo que la mayoría está presente ya. Ascate. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santos. Cáceres Guaringa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Karel. Calcín Hurtado. Calcín Hurtado. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Raquel. Correcto. Carreño Bernal. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Carrillo de la Cruz. Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Cómo está Herminia? Buenas tardes. Collazos Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Condori Cárdenas. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Cueva Méndez. Cueva Méndez. Espinosa Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Melesio. Espinosa Yapias. Espinosa Yapias. Gil Florian. Presente, profesor. Correcto, Sheila. Hernández Díaz. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Juanita. Heisen Flores. Presente, profesor. Correcto, Buenas Joan. Hualpa Franco. Presente, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Miran. Bien, gracias. Guamaní Hilario. Profesor, presente. Correcto, Samuel. Machado García. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Montes Miranda. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Najarro Méndez. Najarro Méndez. Quevedo Almanza. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Camila. Rojas Pajuelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Silva Gerson. Silva Suárez. Silva Suárez. Tarazona Ramírez. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, César. Tepel Yigua. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tusé Bautista. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Aspilcueta. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Luna Maita. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Kimberly. Ok. Bien, vamos entonces a comenzar nuestra clase. Profesor, buenas. ¿Y quién es? ¿No Buenas escucho? tardes. Soy Ronald Espinosa. Ronald Soy Ronald Espinosa. Ya, ok, correcto. Otra persona que estaba llamando, Camila, creo. ¿Alguien más, por favor?
Camila está presente, ¿no? Sí. Sí, profesor. Sí, sí. No, alguien parece que estaba hablando, pero lo escuché entrecortado. Por si acaso vuelvo a llamar, no está presente Cueva y Najarro. Cueva dijo de que, bueno, me dijo en la mañana que tenía problemas con la luz. No sé si se comunicó con usted. Najarro ni Silva. Esos son los que no están presentes. Bien, vamos entonces a comenzar nuestra reunión. Compartimos. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Liliana, dígame. Sí, profesor, quisiera saber, ¿la otra semana es el examen parcial o...? Mire, yo he estado revisando, justo ahora le pregunté al decano y se supone que la semana de exámenes es todavía fin de mes. Yo voy a conversar ahora terminada la clase con el director, porque incluso quería saber si hay suspensión de clases, ¿ya? Lamentablemente en el calendario académico me parece que está del 27, a ver, le digo. Sí, del 27 del 9 al 2 del 10 están los exámenes parciales. Yo asumí que iba a ser la próxima semana porque ya estamos a la mitad de acuerdo a nuestro sílabo. Creo que alguien también me preguntó en la clase pasada o antepasada, ¿no? Y yo asumí que era esta semana. Pero para confirmar voy a hablar con el director mejor. Ahorita acabamos de salir de una reunión, como le digo, ya me había ganado el tiempo para entrar a la clase, entonces ya no pude conversar con él en la reunión, él también estuvo en la reunión. Pero terminada la clase lo voy a llamar y en todo caso le escribo a la delegada para que les comunique, ¿correcto? ¿Ya? Porque yo mismo no sé en este momento. Como repito, de acuerdo a nuestro sílabus, la próxima semana podría ser. Y la otra es que de acuerdo al calendario académico está del 27 al 2 de octubre, del 27 de septiembre al 2 de octubre. Incluso yo quería saber si había suspensión de clase, pero no tengo ninguna información. Le pregunté al decano más bien ahora, me dijo que no había ningún comunicado respecto a suspensión de clase. Yo no sé si ustedes conocen algo al respecto o sabe algo alguien, no lo sé. De repente podríamos conversar. Ya. No, entonces, solo sé que sí, los exámenes comenzaban el 20, eso en matemática me dijeron, pero yo no sé tampoco, ¿no? Claro. Como le repito, yo acabo de ver en el calendario académico y están desde el 27 más bien. Desde el 27 están los exámenes. Entonces, mejor le consulto a la autoridad, en este caso al director de escuela, ¿no? Y que me autorice, pues, ¿no? Yo podría tomarles la próxima semana, no tengo ningún inconveniente. O de repente cumplimos, pues, con lo que exige el Profe, ¿y si es la próxima semana? Sí, ¿qué tiene? Claro, el examen. ¿Usted quiere que sea la próxima semana? Sí, profesor, porque en realidad la próxima semana estamos llevando productos y a mi parecer productos está fuerte y entonces justo también le iba a decir. O sea, la idea es ganar tiempo, en otras palabras, ¿no? Claro, la idea es prepararme bien para bioquímica y la siguiente semana ya me preparo una consulta. ¿Podría ser un día diferente al de clase? ¿Podría ser otro día? Para mí sería cómodo, por ejemplo, un viernes, que tengo tiempo libre. Si no, ni modo, pues. No, profe, yo tengo productos el día viernes. Pero ya. si el día viernes, no, profe, todo nuestra hora está ocupado, al menos la mía sí. Sí, ya la vez pasada para recuperar fue un laberinto. Por ejemplo, mi profesora, yo ya esta semana en productos no vamos a tener laboratorio, pero la otra semana es mi examen de laboratorio ya. ¿La próxima semana? Sí, o sea, sería el día 24 mi examen ya de laboratorio, pero en laboratorio y teoría sería el 23. Entonces, en realidad, la escuela va a tomar este examen. Sí, o sea, todo va, yo mi opinión va así el día, comienza el 20 comienza, profesor, con usted, luego productos, y luego todo eso y se acaba. Sí, pero eso vuelvo a repetir, o sea, que de acuerdo a nuestros sílabus y los que comenzamos el 2 exactamente, ¿no? Porque nosotros comenzamos con el calendario académico. Sí. Entonces, y de acuerdo a nuestro sílabus, el examen es la semana 8, o sea, mitad de ciclo, ¿no? Claro, pero como vuelvo a repetir, en el calendario está a partir del 27, ¿ya? Bueno, dejémoslo para consultar hoy día mismo con el director de escuela y yo en la noche le estoy enviando algún mensaje a
delegada y en todo caso en los grupos de práctica nos ponemos de acuerdo, ¿correcto? O les confirmo el resultado, ¿sí? Profe, ¿Estamos? Discúlpeme, otra consulta. Si en la semana de exámenes, o sea, vamos a estar ajetreados porque va a ser puros exámenes. De repente en la semana del 20 y tantos, o sea, de repente la otra semana no es el examen con usted. De repente la próxima, de repente se respeta lo del calendario. O sea, existiría la posibilidad que en los seminarios ya no, o sea, tomemos libre ese día, de verdad, porque... Pero eso lo tengo que consultar con la dirección de la escuela. O sea, yo No, no digo, puedo. por eso. Claro, por eso, o sea, usted consultaría, digo. Claro, claro. Yo voy a consultar. Si es que, hoy día, como te repito, le consulté al decano, pero me dijo que no había ninguna disposición, porque eso ni siquiera el director lo autoriza el vicerrectorado. Normalmente se acostumbraba que en la semana de exámenes no había clase. Incluso se podían mover los horarios, ¿no?, de los exámenes. Se tomaba una fecha para evitar cruces, ¿no? Porque, por ejemplo, en un día pueden tener 2 exámenes y la idea era que sea un examen por día. Claro que algunos ya exageraban a veces, ¿no? Y se iban hasta la otra semana, qué sé yo, pero claro, ya era el desorden, ¿no? Entonces no sé cómo se habrá contemplado ahora, ¿ya? Entonces déjenme que consulte con el director, ¿ya? Y yo les aviso, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ok, correcto. Bien, entonces... ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Sí, pero su clase no. Ah, ya. Hoy sí ya salió el PPT. Sí, se ve. ¿Ya salió? Ya, ok. Entonces, vamos a hacer nuestra clase de hoy y el tema es esquema general del metabolismo. Y bueno, las reacciones de óxido-reducción que en parte ya le hemos visto. La idea más importante es este esquema del metabolismo, donde vamos a abordar desde el punto de vista general, porque en realidad esto, para mí, modo de ver, en mi opinión, el metabolismo es el curso de bioquímica. Todo lo que es metabolismo es un curso de bioquímica completo, ¿no? Evidentemente hay algunos puntos que se tocan, ¿no?, aparte para poder entender el metabolismo, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, imagínense, realizar todo metabolismo en una clase sería una cosa de locos. Entonces lo que vamos a tomar es algunos aspectos generales, ¿no? En qué cosa es el metabolismo, cuáles son sus características, generales, por supuesto, cómo se aborda el estudio del metabolismo, ¿no?, qué estrategias se han seguido para poder diseñar, ¿no?, las vías metabólicas, su regulación, ¿no?, porque este metabolismo es una maquinaria casi perfecta, sincrónica, ¿no?, donde se controlan todos los procesos del metabolismo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, y dar una visión general de las principales vías metabólicas. Más que nada, qué ocurre, cuál es el objetivo de cada vía metabólica. Cada secuencia de reacciones que tiene un principio y un final son catalizados por enzimas, ¿no?, que están reguladas, y esto no es una secuencia de reacciones aisladas, sino que están correlacionadas, sincronizadas, ¿no?, porque el producto de una vía consiste en el sustrato de la siguiente. Entonces está íntimamente relacionado. Entonces, la idea, vuelvo a repetir, es tener una visión general de lo que ocurre en el metabolismo, ¿ya? Bien. Entonces, un poco de las definiciones, ¿ven? Es una actividad muy coordinada, ¿no?, la actividad celular. Intervienen enzimas. Todas las reacciones del metabolismo están catalizadas por enzimas. Y estos componen sistemas, porque son secuencias de reacciones y todas ellas son catalizadas por enzimas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Obtener energía, ¿no?, a utilizar la energía en forma eficiente. Esta energía, como ya le hemos mencionado, puede provenir del sol para los organismos fotosintéticos o por la oxidación de los nutrientes, como ya hemos visto en las clases pasadas, ¿no?, que las obtenemos evidentemente del medio, ¿no? Entonces, tenemos que en este metabolismo también otro objetivo, ¿no?, es convertir estas moléculas nutrientes en moléculas propias,
¿no? Nosotros degradamos las moléculas nutrientes, no solamente obtenemos energía, sino también, ¿no?, sillares o monómeros indispensables para construir nuestras propias moléculas. Un ejemplo característico es, si ustedes un poco tradicionalmente, digamos, ¿no?, cuando una persona dona sangre, lo que hacen es darle una dieta rica en proteínas para que recuperes esa sangre que ha perdido, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Esas proteínas que está ingiriendo son degradadas por el sistema digestivo, convertidas en aminoácidos, y el organismo sintetiza su propia, ¿no?, hemoglobina, sus propias proteínas sanguíneas que ha perdido al donar la sangre, ¿no? Ese es un ejemplo claro de que convertimos, ¿no?, las moléculas o las biomoléculas, ¿no?, que ingerimos con los nutrientes para convertirlos en moléculas propias de nuestro organismo, ¿no? Dentro de esto, evidentemente, está polimerizar los precursores monoméricos, ¿no?, en macromoléculas. Estas son las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos. Nosotros sintetizamos moléculas de reserva, que son el glucógeno, por ejemplo, a partir del almidón que ingerimos en nuestra dieta, ¿no? Sintetizamos nuestros polímeros, utilizamos la glucosa, como ya dijimos, para obtener energía, y sintetizamos nuestra sustancia de reserva, que en este caso es el glucógeno. Igual ya dijimos de proteínas, ¿no? Ingerimos proteínas, sacamos los aminoácidos y sintetizamos nuestras propias proteínas, ¿no? Incluso somos capaces de sintetizar algunos aminoácidos a partir también de carbohidratos, ¿no? ¿Ok? Entonces, otro objetivo es el sintetizar y degradar biomoléculas requeridas para funciones específicas de la célula, ¿no? Por ejemplo, lípidos de membrana, que ya hemos visto, ¿no?, mensajeros o pigmentos también característicos, ¿no? O sea, propias de una función específica. Hormonas podría estar acá también, ¿no? No son generales esas, sino más bien específicas, ¿no? ¿Okay? Como ven, algunos lípidos, transportadores que hemos visto, ¿no?, mensajeros, el AMP cíclico, algunos nucleótidos, algunas señales, ¿no?, o pigmentos también, ¿no?, característicos. Entonces, en el metabolismo ocurren cientos de reacciones enzimáticas, miles de reacciones enzimáticas, pero muchas, por cuestiones didácticas, las segregamos o las resumimos en vías metabólicas, vías centrales metabólicas, ¿no?, que es una forma de abordar o estudiar el metabolismo, ¿no?, que es lo que vamos a señalar nosotros también algunas de estas vías en la clase de hoy, ¿no? ¿Okay? Y estas vías metabólicas, muchas son similares en todos los organismos vivos, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, la vía glicolítica, ¿no?, la degradación de la glucosa hasta ácido láctico o pirúvico es igual casi en todos los organismos, desde la bacteria hasta el humano, ¿no? ¿Okay? Entonces, también han sido seleccionadas evolutivamente, ¿no?, porque son muy útiles o son principios que manejan muy bien la energía obtenida a partir de los nutrientes, ¿no? Todo esto del metabolismo en biología se enseña en el curso de Bioquímica 2, o debería enseñarse en el curso de Bioquímica 2, perdón, ¿no? La Bioquímica 1 son las herramientas que sirven para entender todo esto que es el metabolismo, ¿no? Y, repito, el metabolismo es prácticamente un curso de Bioquímica 2, ¿no?, desde el punto de vista didáctico. Bien, creo que esta diapositiva la hemos visto en algún momento, pero se trata de la clasificación de los organismos frente al uso, ¿no?, o la fuente de carbono para síntesis de su material general. Entonces, todos los organismos están divididos en dos grandes grupos, que son los fototrófos y los quimiotrófos, ¿no? Los primeros obtienen la energía de la luz y los segundos, ¿no?, obtienen la energía de los compuestos químicos, ¿no? Estos fototrófos se dividen en autótrofos, dependiendo de la fuente del carbono, ¿no? ¿Okay? Si el carbono proviene del CO2, son autótrofos. Acá están las plantas generalmente, ¿no?, y las cianobacterias. Y los heterótrofos, ¿no?, que tienen el carbono o obtienen el carbono de compuestos orgánicos, ¿no? Las bacterias púrpuras, las bacterias verdes, ¿no?, están dentro de este grupo. Dentro de los quimiotrófos que habíamos visto, que obtienen su energía
de compuestos químicos están también los heterótrofos, ¿no? Ya que obtienen el carbón de compuestos orgánicos. Y estos, los litótrofos, que obtienen la energía de compuestos inorgánicos, como las bacterias sulfuradas, las bacterias que producen hidrógeno. Y los organotrófos, dentro de los cuales estamos nosotros, ¿no? Que obtienen la energía de compuestos orgánicos. Oxidamos, ¿no? Los alimentos. Dentro de ellos están la mayoría de procariotes, ¿no? Todos los no fototróficos y los eucariotes donde estamos nosotros, ¿no? ¿Okay? La mayoría de animales multicelulares y la mayoría de microorganismos. Y acá tenemos las bacterias fotosintéticas, las algas verdes, las plantas vasculares, las cianobacterias, etc., ¿no? Entonces, dependiendo del carbono, se dividen, ¿no?, en estos grandes grupos los organismos vivos. Bien, aquí para resumir un poco, ¿no?, la obtención de energía, ¿no? Tenemos los organismos fotosintéticos o autótrofos que utilizan la energía radiante, la energía del sol, ¿no?, para, a partir del CO2, ¿no?, convertirlo en compuestos orgánicos. CO2, ¿no?, lo convierten en compuestos orgánicos y liberan oxígeno al medio, ¿no? El clásico experimento de la fotosíntesis. Y el otro grupo, que son los heterótrofos, nosotros oxidamos más bien los compuestos orgánicos, ¿no?, obtenidos a partir de los fotosintéticos y devolvemos al medio CO2, ¿no?, y agua generalmente, ¿no? ¿Okay? Los heterótrofos acá están, degradamos, ¿no? Y estos dos prácticamente mantienen un ciclo en la biosfera, ¿ven? ¿Ok? Estos producen compuestos orgánicos a partir de CO2 y liberan oxígeno. Y los heterótrofos, ¿no?, devuelven al medio CO2, ¿no?, para que puedan ser utilizados por los organismos fotosintéticos. Entonces están haciendo un ciclo del oxígeno y del carbono. Ahí está. Carbono, oxígeno y agua forman ciclos entre los autótrofos y heterótrofos, ¿no? Y la energía solar es la que dirige todo este proceso, toda esta maquinaria. También los organismos vivos dependen del nitrógeno, requieren una fuente de nitrógeno, ¿no? Ya nosotros hemos visto para qué se utiliza este nitrógeno, ¿no? ¿Ok? Hemos visto varios compuestos nitrogenados, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, ¿no?, compuestos nitrogenados también, ¿no? Tanto las plantas, los animales y las bacterias requieren, ¿no?, de estas fuentes de nitrógeno de una u otra forma. Aquí los vemos, ¿no? Este es el nitrógeno atmosférico y esto también ustedes lo deben conocer, ¿no? Un gran porcentaje, me parece que, no recuerdo exactamente bien, pero más o menos un 70% me parece de la atmósfera es nitrógeno como gas, ¿no? Este nitrógeno puede ser fijado, ¿no?, por bacterias que se llaman así, ¿no?, bacterias nitrificantes o que fijan nitrógeno, ¿no? Y los arqueas lo que hacen es reducir este nitrógeno para producir amonio. Este amonio, las plantas las convierten en aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos en los animales liberamos amonio, que lo devolvemos al medio. Acá hay también un ciclo. ¿Okay? De otro lado, también este amonio puede ser por bacterias. Las amox pueden devolver nitrógeno a la atmósfera. Acá tenemos bacterias que fijan el nitrógeno, bacterias nitrificantes, ¿no?, dentro de las cuales están el género Archaea, que oxida al amonio y lo convierte en nitrito. Las bacterias nitrificantes, ¿no?, convierten en nitrato. Las plantas de nitrificantes devuelven al medio, ¿no?, del nitrato a nitrito. Este nitrito también puede volver, ¿no?, a nitrógeno vía amonio o por las bacterias denitrificantes regresar, ¿no?, al nitrógeno atmosférico. Entonces también se cumple un ciclo, ¿eh? Ciclos del carbono, oxígeno, como hemos visto, ¿no?, ciclos del nitrógeno. Esto depende del balance apropiado, ¿no?, de las actividades de los autótrofos, que son los productores, ¿no?, y los heterótrofos, que son los consumidores, ¿no? ¿Okay? Nosotros dependemos, los heterótrofos dependemos
de los autótrofos. Ellos sintetizan a partir de la energía solar. Nosotros dependemos, ¿no? Por eso somos consumidores de los organismos autótrofos. Bien. Esto también es interesante, es el mismo esquema que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero aquí para verlo desde un punto de vista energético. ¿Bien? La luz solar, ¿no? Dirige, ¿no? El ciclo de oxígeno y carbono que hemos visto. Ellos utilizan la energía solar para unir, ¿no? O para sintetizar compuestos orgánicos a partir de oxígeno y agua, ¿sí? ¿Okay? Los heterótrofos oxidamos, ¿no? Los organismos, los compuestos orgánicos, ¿no? Los oxidamos y devolvemos al medio. Esta energía que ha acumulado a partir del sol los organismos fotosintéticos, nosotros la utilizamos en forma de energía química a partir de la oxidación. Lamentablemente no toda esta energía es útil para producir trabajo biológico, ¿no? Mucha de esta energía se pierde como calor y entropía, ¿no? También lo hemos visto en la clase pasada, este concepto, ¿no? No toda la energía útil, ¿no? Es de vuelta o sirve para producir el trabajo biológico. Parte de esa energía es perdida o disipada. De esta manera, ¿no? El flujo de la energía no es cíclico como el del ciclo del carbono, del oxígeno o del nitrógeno, ¿no? Esta energía es unidireccional, ¿no? Viene del sol. Nosotros no le devolvemos energía al sol, ¿no? En la biosfera. ¿Está? Parte de esta energía es utilizada para producir trabajo, que es la energía útil, ¿no? O la energía libre que hemos visto en el capítulo anterior, y parte se pierde como energía no útil, ¿no? Como calor y entropía. ¿Okay? Este flujo de energía es unidireccional, no es cíclico la energía. Bien. Entonces, el metabolismo no es otra cosa que la suma, ¿no? De todas las transformaciones químicas en el interior de un organismo, de un sistema biológico, ¿no? Una célula, ¿no? Como les dije ya anteriormente, estas reacciones o estas transformaciones están catalizadas por enzima y se agrupan constituyendo lo que conocemos como vías metabólicas, que las vamos a ver. ¿Qué ocurre en una vía metabólica? Una serie de pasos donde hay cambios químicos a través de intermediarios, o sea, en la vía un sustrato se va convirtiendo en un producto intermediario, este en otro, donde ocurren remoción, transferencia o adición de un átomo o grupo funcional, ¿no? Que oxidamos, ¿no? Un alcohol para producir un aldehído o una acetona, o reducimos un doble enlace, ¿no? Para formar un enlace simple, u oxidamos, quitamos electrones para convertir, ¿no? Un enlace simple o un enlace doble. Movemos grupos, transferencia de grupos, ¿no? Todo eso involucra los cambios químicos en las vías metabólicas, ¿no? Los precursores, ahí está, ¿no? Los precursores o sustratos son convertidos a productos. Generalmente llamamos precursor, ¿no? A una molécula que inicia una vía metabólica y esta, a través de una serie de pasos o intermediarios metabólicos, ¿no? Se transforman en productos. A estos intermediarios le llamamos metabolitos. ¿Ok? Y el metabolismo intermediario se refiere a las actividades, ¿no? De todas las vías metabólicas, ¿no? A esto se denomina metabolismo intermediario. Todas las reacciones o todas las vías que ocurren, ¿no? En nuestro organismo o en un determinado organismo, ¿no? Y ahí se interconvierten estos precursores, ¿no? O metabolitos, ¿no? Que son generalmente de un peso molecular relativamente bajos, menores a 1000. ¿Ok? Bien. Esto simplemente para que tengan ustedes una imagen, ¿no? Este es el metabolismo del organismo humano. Miren, así esquemáticamente, ¿no? No lo podemos ver con precisión, pero cada una de estas secuencias, miren, una vía metabólica. Acá hay un ciclo, ¿no? Una vía, etcétera, ¿eh? Toda esta secuencia, ¿no? De reacciones que hay, una vía, acá otra, una serie de secuencias de reacciones, cada una de ellas catalizadas por enzima. Acá tenemos un precursor, un producto, estos son los intermediarios
o metabolitos que le hemos llamado, ¿no? ¿Okay? Entonces este es un esquema de una visión general del metabolismo humano. Simplemente como un esquema, para tener una idea. Bueno, el metabolismo se divide en dos grandes grupos, digamos, de reacciones, ¿no? Que se han separado simplemente por comodidad para su estudio, ¿no? Y estos están interrelacionados, como ya hemos dicho. Característicamente tenemos el catabolismo y el anabolismo, ¿no? En el catabolismo, ¿no?, se obtiene la energía a partir de nutrientes, ¿no? Los carbohidratos, grasas, proteínas, que son los alimentos fundamentales, ¿no?, son oxidados, ¿no?, en este proceso catabólico, se degradan, ¿no?, se metabolizan, se degradan a moléculas pequeñas, CO2, agua, amoníaco, ¿no?, dependiendo, ¿no?, la proteína libera amoníaco, tiene amonios de los aminoácidos, ¿no? Los carbohidratos a CO2 y agua, ¿no? Las grasas también a CO2 y agua fundamentalmente. Pero en este proceso, ¿no?, esa oxidación libera energía, ¿no? Esa oxidación libera energía para la síntesis de ATP, que ya hemos visto, ¿no?, la producción de equivalentes reductores, NAD fosfato, NAD reducido, ¿no?, que son las moléculas, ¿no?, encargadas de transducir la energía, ¿no?, química a partir de la oxidación de los nutrientes para la producción del trabajo biológico, ¿sí?, que acá se va a utilizar. Entonces, en el anabolismo, más bien vamos de pequeñas moléculas precursoras, ¿no?, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, bases nitrogenadas, y en base a la energía, ¿no?, obtenida en el catabolismo, sintetizamos. El anabolismo es síntesis, ¿no? Obtenemos la energía y podemos unir estas moléculas para formar proteínas, polisacáridos, lípidos, ¿no?, o ácidos nucleicos, las macromoléculas celulares. Y devolvemos, ¿no?, al medio, digamos, ¿no?, el ADP, fosfato inorgánico, producto de la hidrólisis del ATP, y las coenzimas oxidadas, ¿no?, porque el anabolismo es una vía o una secuencia, ¿no?, reductora, mientras el catabolismo es oxidativo, el anabolismo es reductor, ¿no? Por eso requiere de estas coenzimas reducidas, ¿no? Bien. Las vías metabólicas, ¿no?, algunas son lineales, ¿no?, como por ejemplo aquí, esta de acá, ¿no?, a partir del glucógeno se obtiene la glucosa, de la glucosa a piruvato, del piruvato a acetato o acetilcoenzima, una línea, ¿bien? ¿Ok? O acá, fosfolípidos, ácidos grasos, beta oxidación, acetato, acetilcoenzima A, ¿no?, directas, ¿ok? Algunas son cíclicas, en este caso el ciclo de Krebs, donde entra el acetato o acetilcoenzima A, es decarboxilado oxidativamente, lo vamos a narrar más adelante, ¿ya? Y acá las vías metabólicas, ¿no?, ¿sí?, las vías de síntesis, ¿sí? Este es un catabolismo convergente, miren, casi todas llegan a un intermediario común, que es el acetilcoenzima A. Todas ellas, cada una es una vía metabólica, pero todas ellas llegan a un producto común, que entra a oxidarse al ciclo de Krebs. Mientras que las vías anabólicas son divergentes. A partir de una molécula, ¿no?, se generan, ¿no?, toda esta rama. En este caso tomemos este ejemplo, ¿no?, el acetilcoenzima A se convierte a acetoacetil, en mevalonato. Estos se unen varias moléculas, forman el isopentenil pirofosfato. A partir de también, de 3 de ellos, se sintetiza el colesterol, y el colesterol puede dar ácidos biliares, ¿eh? A partir de esto puede dar, bueno, en el caso de las plantas, ¿no?, las plantas que tienen caucho, ¿no?, pigmentos carotenoides o también vitaminas, miren, esta diverge, y ahí ¿no?, esta denominación, ¿no? Y algunas, como hemos mencionado, son cíclicas. Bien. Aquí algo de las enzimas. Hemos dicho que todas estas reacciones son catalizadas por enzimas, ¿no?, tanto las vías anabólicas como las catabólicas, ¿no?
Aquí hablando un poco de la regulación ya de las enzimas, vamos a estudiar las enzimas en un capítulo aparte, en la próxima semana, si mal no recuerdo, vamos a ver con bastante detalle las enzimas, ¿no? Pero, al ver la regulación enzimática, no es conveniente que éstas actúen simultáneamente. Habíamos dicho que el metabolismo son secuencias muy controladas, muy reguladas, ¿no? Entonces, no es dable que se esté sintetizando moléculas y degradándolas en forma simultánea, ¿no? Tiene que haber una coordinación. Cuando se sintetiza algo se requiere energía, entonces no se puede estar produciendo la energía y gastándola al mismo tiempo o simultáneamente, ¿no? Hay momentos en que se produce la degradación, ¿ya? Y se acumula energía. Cuando hay un acúmulo de energía, entonces se produce la síntesis de moléculas, ¿no? Yo lo comparo un poco haciendo una analogía. Usted no se va a comprar algo, ¿no?, si no tiene dinero, ¿sí? ¿Okay? A pesar del crédito no es muy bueno, ¿no? Uno generalmente debe comprar o adquirir algo cuando tiene la facilidad económica, ¿no? Yo lo comparo así con el metabolismo, ¿sí? ¿Ok? Si usted sintetiza y degrada, esto puede ser inútil, ¿sí? Y esto se consigue con la regulación recíproca. Cuando se sintetiza algo, esto se inhibe la degradación. Y cuando se produce la degradación, se inhibe la síntesis, ¿sí? ¿Ok? Entonces, estas vías, ¿no?, cada una tiene una secuencia de reacciones, ¿sí? Entonces, no pueden operar, todas las reacciones no pueden ser reversibles. Hay algunas que tienen que operar en una dirección, ¿no? Una dirección para el anabolismo y otra dirección opuesta para el catabolismo. De tal manera que cuando se regula, usted inhibe una vía, pero la otra queda activa, ¿no? Se activa el catabolismo, inhibe el anabolismo, ¿sí? Yo comparo esto con bueno, de repente ustedes no han conocido la vía de Pasamayo. Antes, para viajar al norte se iba por la vía de Pasamayo, que era una sola vía de ida y vuelta. Pero si había algún accidente, algún derrumbe, se bloqueaba tanto la vía de ida al norte como la de regreso a la capital, ¿no? Para eso se usó la variante de Pasamayo, una vía alterna, ¿no? De tal manera que si se bloqueaba una, la otra podía estar abierta y viceversa, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, ¿no?, en este mecanismo de regulación del metabolismo, ¿no? ¿Okay? La inhibición de una enzima, ¿no?, también puede ser inhibida para el catabolismo, ¿ve?, cuando son simultáneos, ¿no? ¿Okay? En cambio, acá se trata de regularlo en forma independiente, ¿no? Para este caso, por ejemplo, las vías catabólicas, ¿no?, se interconectan a través de un punto, que es el final de la vía catabólica, ¿no? En este caso, glucosa a piruvato, piruvato a glicosa, ¿eh? Esta es la vía de degradación, ¿no?, y esta es la vía de síntesis, ¿no? Se conectan a través de un punto, ¿no? Muchas de estas enzimas son comunes, pero hay algunas enzimas que son diferentes, ¿no?, y que permite regular la vía, ¿no?, para ambos casos, ¿no? La vamos a ver en un ejemplo enseguida. En algunos pasos, ¿no?, actúan enzimas diferentes. Estos son los sitios de regulación separada, ¿no? En algunas son reacciones comunes, pero en algunos son diferentes. Y esto permite la regulación, ¿no? Estas vías, ¿no?, son irreversibles, ¿no? Las otras son reversibles, ¿no?, tanto para un lado como para otro, para el catabolismo o el anabolismo. Las reacciones únicas para cada vía pueden incluir, ¿no?, al menos una que es termodinámicamente favorable, ¿no? Es decir, su reacción en reverso es muy desfavorable y tiene que ser aportada la energía a expensas del ATP, ¿no? Acá las tenemos, ¿no? Miren, en rojo tenemos la vía catabólica, el paso de la glucosa hasta piruvato. Miren que hay algunas reacciones que son reversibles, ¿no?, pero hay otras, esta por ejemplo, ¿no?, es irreversible y depende de la energía, lo que les estaba diciendo. Muy rápidamente, estas son las
vías de síntesis, o lo que se denomina gluconeogénesis, síntesis de carbohidratos a partir de elementos que no son carbohidratos, porque el piruvato puede provenir de aminoácidos o del ciclo de Krebs. Aquí en la vía glicolítica, ¿no? La glucosa es convertida a glucosa 6-fosfato. Esta reacción es dependiente de energía, es irreversible. ¿Ya? La glucosa 6-fosfato convertida a fructosa 6-fosfato, también dependiente de ATP. ¿Ya? Aquí, ¿no? Se rompe esta fructosa 1,6-difosfato para dar, ¿no? 2 triosas, el fosfato de hidroxiacetona, ¿no? Y el gliceraldehído 3-fosfato que se interconvierten. Todos pasan a gliceraldehído 3-fosfato. Acá hay vías oxidativas reversibles que involucran también la ATP. NAD acá es oxidativo, se genera NAD reducido para dar 1,3-difosfoglicerato. Acá se sintetiza ATP en la vía degradativa, fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, todas estas son vías reversibles, ¿no? Y piruvato. Lo contrario, acá se genera energía, acá se consume energía, ¿ven? Entonces, estas son cómo se regulan en forma independiente estas dos vías, la de degradación y la de síntesis, o la del catabolismo y la del anabolismo. Generalmente son en los extremos, reacciones irreversibles, estas de acá, esta también, ¿no? Y generalmente involucran reacciones que demandan energía, que requieren de energía, que es lo que les explicaba en el texto anterior. Bueno, otra forma también de que se vea favorecido esto de la regulación independiente es que muchas vías se realizan en diferentes compartimientos celulares. ¿Okay? Y en diferentes compartimentos celulares, ¿no? Por ejemplo, los ácidos grasos se degradan en la mitocondria, pero la síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo en el citoplasma. Entonces, la regulación, como está ocurriendo en compartimentos diferentes, se regula o se controla de manera independiente. La concentración de sustratos intermediarios, la enzima y la de reguladores pueden mantenerse, ¿no?, en diferentes niveles en estos compartimentos, en la mitocondria o en el citoplasma, ¿no? El paso de los productos es a través de transportadores, porque la síntesis ocurre en el citoplasma, pero también debe ser llevado al interior del ribosoma, que también lo requiere. Entonces aquí hay moléculas transportadoras de membrana, que ya hemos visto, ¿no?, bastantes ejemplos de ello, ¿no? Entonces, estos transportadores permiten el paso de los ácidos grasos, en todo caso, o de los lípidos sintetizados en el citoplasma y que son llevados a otros compartimientos. Bien. El control de las vías metabólicas ocurre a diferentes niveles. Necesariamente están sujetas, ¿no?, al control de la actividad enzimática, la velocidad de las reacciones enzimáticas. Y esta, a su vez, por concentración de sustrato, necesariamente, o del producto también. Si hay bastante sustrato, ¿no?, se degrada. Pero si hay bastante producto, ya no se degrada, es regulado. ¿Okay? Este es el control. Están controlados por la cantidad de sustrato que haya. Si usted no tiene sustrato, no va a poder producir el producto. O sea, tiene que haber presencia de sustrato. Y muchas veces la presencia de sustrato induce a la actividad enzimática. Y más bien la del producto inhibe a la enzima, ¿no? Entonces hay pools, ¿no?, o grupos, ¿no?, de moléculas intermediarias metabólicas y catabólicas, ¿no? También la regulación puede ocurrir dentro y fuera de la célula, ¿no?, a través de la regulación alostérica de la enzima por moduladores. Hay moduladores, otras sustancias diferentes a las del sustrato y del producto que pueden activar la enzima o inhibirla. A esto se les llama moduladores positivos o negativos. ¿Ok? Muchas coenzimas
¿no? Muchos aminoácidos, el mismo ATP, ¿no? Son señales, ¿no? Del estado de metabolismo interno celular, ¿no? Por ejemplo, si tenemos bastante ATP, alta concentración de ATP, eso significa que la célula tiene bastante energía. Entonces no va a producir catabolismo porque tiene energía, más bien va a producir anabolismo, ¿no? Síntesis de moléculas, almacén de moléculas, ¿sí? Muchos aminoácidos también actúan regulando, ¿no? El metabolismo y las coenzimas también, ¿no? El NAD, el FAT que hemos mencionado. Si hay bastante NAD reducido, son inhibidores del catabolismo, ¿no? Y más bien activan las enzimas del anabolismo. También, ¿no? Otros mecanismos de regulación, ¿no? Son los factores de crecimiento y las hormonas. Y ustedes ya han visto también, cuando han visto transporte, cómo ciertas hormonas pueden modular este transporte, ¿no? Estas actúan desde fuera de la célula, ¿ven? Y dan mensajes al interior de la célula, ¿no? Para que se produzca alguna actividad metabólica, ¿no? A través de esa secuencia de reacciones, ¿no? Que el receptor de la membrana recibe a la molécula, ¿no? Activadora, que puede ser una hormona o un factor, ¿no? Y desencadena una serie de reacciones en el interior que activa el metabolismo. Esto puede ocurrir muy rápido. Ahí está. Esto lo han visto también ustedes ya, ¿no? A través de cambios en los niveles de segundos mensajeros intracelulares, el AMP cíclico, por ejemplo, ¿no? Que modifican, ¿no? La actividad, ¿no? De una enzima interna, ¿no? Por mecanismo alostérico o modificación covalente, ¿no? La fosforilación, por ejemplo, la acetilación, la metilación o la unión, ¿no? Del AMP, ¿no? O ADP, que también hemos visto en las reacciones en las clases pasadas. Todo esto es señales para la regulación metabólica. Muy bien, en otros casos esta señal, ¿no? Extracelular puede cambiar la concentración de la enzima, ¿sí? Porque este mensaje puede llegar hasta el núcleo y activar genes, entonces se comienza a sintetizar más cantidad de proteína, ¿no? Y de esta manera se altera la velocidad, ¿no? De la síntesis o degradación. Este efecto evidentemente es más lento porque involucra, ¿no? Todo el proceso del flujo de la información genética que también ya hemos mencionado. Aquí algunos esquemas de regulación por concentración de sustrato. Miren, acá tenemos la glucosa, la sangre, ¿no? Que pasa la glucosa a los tejidos, ¿no? Se sintetiza la glucosa 6-fosfato, este pasa a fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, esta es la vía glicolítica, fosfoenol piruvato, oxalacetato piruvato. Esta es la vía de degradación, esta es la vía de síntesis. Aquí muy rápidamente, miren, el producto acá es la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se produce, ¿no? Por fosforilación de la glucosa por acción de una enzima, la fosfofructoquinasa, o la exoquinasa, perdón, ¿ya? A esta enzima la inhibe la misma glucosa 6-fosfato. O sea, si hay bastante glucosa 6-fosfato, la inhibe a esta enzima y ya no se produce. ¿Okay? Mientras que la glucosa 6-fosfato, cuando hay bastante, activa más bien el pasaje de glucosa 6-fosfato a glucosa. Esta es una vía de síntesis, esta es la vía de degradación. Miren, acá ocurre lo mismo, ¿no? Este es un producto, la fructosa 1,6-difosfato. El AMP activa este paso. ¿Por qué? Porque hay bastante AMP, ¿no? Significa que no hay energía, porque el AMP es producto de la hidrólisis del ATP, o sea, se ha gastado el ATP. Entonces, favorece a esta reacción que va a producir ATP. Este es el catabolismo. Mientras que el ATP inhibe más bien, ¿no? Esta de acá, ¿no? El pasaje de fructosa 6-fosfato a 1,6-difosfato es inhibida por el ATP. ¿Por qué? Porque esta vía va a generar ATP. Y si hay bastante ATP, ¿no? Ya no vale la pena que se siga produciendo.
Al contrario, más bien, miren cómo es recíproco acá. ¿Ya? El AMP activa la gluconeogénesis, activa esta enzima, la fructosa 1,6, este es, sí, fosfatasa. Rompe, ¿no? Y es inhibida por el AMP y activada más bien, ¿no? Por controles hormonales. ¿No? ¿Ok? Bien. Aquí también, ¿no? El acetilcoenzima A, ¿no? Que activa este pasaje porque hay energía. Acuérdense que esto entraba a oxidarse al ciclo de Krebs, producto de la degradación de la glucosa, ¿no? Favorece el anabolismo. Y acá más bien, ¿no? Este paso lo inhibe, ¿no? El acetilcoenzima A. ¿Ven? Una activa para un lado, pero inhibe a la otra. Acá lo inhibe, acá lo activa. La misma molécula. ¿No? Para que vean la coordinación, la regulación coordinada que hay en las vías anabólica y catabólica. Aquí otro ejemplo de regulación hormonal. Esta es la glucógeno sintasa, ¿no? Es la enzima que sintetiza glucógeno, ¿no? Y esta está en dos formas, una forma inactiva y otra forma activa. El pasaje implica de la forma inactiva a la forma activa, implica la remoción de estos grupos fosfato. Cuando sacamos estos grupos fosfato, ¿no? Esta enzima pasa a esta forma, ¿sí? A la forma activa. ¿Ya? Esta es capaz de sintetizar, ¿no? Y más bien, cuando es fosforilada, la inhibe, se inhibe. ¿No? La insulina, una hormona, ¿no? Favorece, o inhibe, perdón, inhibe este paso. Inhibe la fosforilación. Si hay insulina, ¿no? ¿Ok? Entonces, inhibe este paso, la enzima está activa. La glucógeno sintasa está activa. Como hay bastante concentración de glucosa, entonces la glucógeno sintetasa sintetiza glucógeno a partir de la glucosa que hay. ¿Okay? Y miren lo contrario, al revés, la insulina, ¿no? Más bien activa este paso de la glucógeno sintasa B a la sintasa A, a la activa. Acá inhibe su inhibición y más bien favorece la activación. Otra hormona, la epinefrina y el glucagon, más bien bloquean este paso, ¿no? Cuando la glucosa, ¿no? Está baja, ¿no? Inhiben, ¿no? El paso de la forma activa y la inactiva, porque si no hay glucosa, ¿cómo se va a sintetizar glucógeno? ¿Sí? ¿No? ¿Okay? Acá hay otros factores, la glucosa evidentemente también, ¿no? Facilita la activación, la glucosa 6-fosfato, que es un intermediario también, favorece acá, ¿no? Y de esa manera se regula hormonalmente, ¿no? Aquí básicamente era la inhibición, el mencionar la insulina, ¿no? Y el glucagón y la epinefrina, que tienen que ver con la regulación de la síntesis de glucógeno. Aquí hay otro. Este es el más profundo, el que demora más, el que involucra mensajeros, lo que hemos dicho, ¿no? Este es el gen para la síntesis de triptofano, ¿no? El triptofano, ¿no? Que requiere de estas enzimas, ¿no? Todas estas enzimas que vemos acá, para ir desde corismato hasta triptofano, a través de una serie de reacciones, todas ellas catalizadas por enzimas que se parecen acá. La antranilato sintasa, ¿no? La N-fosforibosil antranilato, ¿no? Isomerasa, ¿no? Y la triptofano sintasa. Todas estas etapas, ¿no? De regula. Pero estas enzimas, ¿no? Están codificadas en este gen. ¿Okay? Acá está el flujo de información genética que les mencioné, ¿no? Se sintetiza un tRNA, ¿okay? Para poder sintetizar estas moléculas que tienen que ver con la síntesis de triptofano, ¿sí? Cuando hay bastante triptofano, el triptofano se une a una molécula represora, que es codificada también por el propio gen. El gen represor codifica una proteína represora del triptofano. El triptofano se une a esta proteína represora y este complejo
se une al gen operador e impide que se produzca la traducción, ¿no?, de los genes para la síntesis de estas moléculas enzimáticas. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, él mismo se autorregula. Cuando no hay triptofano, ¿no?, desaparece o se disminuye la concentración, esto está libre, este no se puede unir, se produce la transcripción, se produce la síntesis y se produce, ¿no?, la síntesis de las enzimas y se produce la síntesis de triptofano. Aquí está. Bajos niveles de triptofano permiten la transcripción y la expresión del gen, ¿no? Altos niveles de triptofano bloquean la síntesis. ¿Por qué? Porque el represor se ha unido al operador y no deja, ¿no?, que se exprese, ¿no?, esta transcripción para dar las enzimas, ¿no?, el mensajero para dar las enzimas, ¿no?, responsables del metabolismo. Estamos haciendo acá un sumatorio, ¿no?, de todo lo que ya más o menos habían visto, porque algo de esto se habló también cuando vimos estructura de DNA en la primera semana. Bien. Ok, hasta aquí hemos visto un poco de las enzimas y la regulación, ¿no? Cómo la regulación es independiente, puede ser regulada por los productos que se sintetizan en una determinada vía metabólica. Ahora vamos a hacer una revisión de algunos métodos que han servido para estudiar el metabolismo intermediario. ¿Okay? El objetivo es identificar la ruta química, cómo es la secuencia de las reacciones, ¿no?, que ocurren, qué enzimas están involucradas, ¿no?, la estequiometría, cuánto, ¿no?, se produce de cada molécula o en cada paso, ¿no?, el mecanismo de reacción en cada etapa de la vía, ¿no?, las enzimas, su especificidad cinética, su mecanismo de inhibición, cómo actúan. Todo eso involucran estos métodos de estudio. Y finalmente lo que se ha hecho también, ¿no?, es reconstrucción del sistema enzimático in vitro, ¿no? Se analizan cómo está ocurriendo esas vías metabólicas, ¿no?, cada reacción, cómo ocurre, cuál es la cinética, la estequiometría, ¿no?, la inhibición, ¿no?, y después se reconstruye, ¿no?, se ponen las enzimas y se hace la secuencia, ¿no?, determinada in vitro, o se prueba in vitro. Bueno, una de estos sistemas o una de estas formas para estudiar o evaluar el metabolismo, ¿no?, han sido los organismos intactos. Se utiliza marcación isotópica, aunque esto ya está un poco limitado ahora y hay reactivos fluorescentes. Antes se trabajaba con isótopos radioactivos, pero hoy día ya saben ustedes que esto está limitado, ¿no? Entonces, pero históricamente se ha hecho así, por eso lo mencionamos, ¿no?, la marcación isotópica, ¿no? Se suministra a un organismo, ¿no?, un metabolito marcado radioactivamente y comienza a seguirse sus transformaciones en el tiempo, ¿no?, y ver dónde encuentra usted la marca radioactiva, qué ha ocurrido, cómo se ha transformado ese producto, ¿no? Por ejemplo, aquí hay la marcación del carbono metílico de los ácidos grasos, ¿no? El carbono metílico es el último, ¿recuerdan?, ¿no? Tiene CH3, CH2, 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 etcétera, hasta el COOH, ¿no? El carbono metílico de los ácidos grasos se marcaba, ¿no? Y ahí estaba, ¿no?, en toda la oxidación del ácido graso. ¿Okay? Estos ácidos grasos fenil sustituidos de cadena larga se excretaban en la orina como residuos fenil sustituidos, ¿no? A partir de esto, se dedujo que los ácidos grasos se oxidaban por separación sucesiva de fragmentos de dos carbonos. Y es lo que ocurre en realidad. En la beta oxidación se van cortando a partir del grupo carboxilo segmentos de dos carbonos que salen como acetilcoenzima A, ¿no? Y esto esta información se obtuvo a partir de estos experimentos, ¿no? ¿Okay? Viendo cuáles eran los productos que se eliminaban o se liberaban. Y acá tenemos el ejemplo. ¿Ven? Acá tenemos un ácido graso, se marcaba en el carbono metílico, en el último, ¿no? ¿Sí? Si el ácido graso era de cadena par, se tenía este producto del ácido benzoico.
y en la orina este, ¿ya? Con 3 carbonos. Y en el caso del ácido graso de cadena impar, ¿no? Se obtenía, ¿no?, el ácido fenilacético. El benzoico en un caso, un número de cadena par, y en el de cadena impar, el fenilacético. ¿Sí? ¿Ya? De esto ellos deducen que el ácido graso, miren, debía partirse en unidades de 2. Salían 2 unidades de carbono. Y eso es lo que ocurre. Salen 2 unidades, ¿no? Queda una acil coenzima A deshidrogenasa aquí. ¿No? Se produce la oxidación del FAT, se produce la oxidación a nivel del carbono beta, por eso se llama beta oxidación. Esta trans 2-enoil coenzima A se hidroliza, ¿sí? Sale otra oxidación a nivel de NAD y sale este alfa-cetoácido en forma de acetilcoenzima A. O sea, se cortó en 2 unidades de carbono. ¿Ya? Y esto se repite, ¿no? Acá queda, si este era el ácido palmítico, ¿no?, que tiene 16 átomos de carbono, acá nos queda, al haber sacado 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A, nos queda, ¿no?, un ácido graso, un acilcoenzima A, con 14 carbonos, porque 2 ya salieron. Y esto se repite varias veces hasta que al final nos queda acetilcoenzima A. Acá se van eliminando 2 más, 2, 2, 2 en cada vuelta, se repite este ciclo, ¿no?, y nos da acetilcoenzima A, ¿no?, que sería este de acá en caso de que no tuviera, ¿no?, este de acá en caso de que no estuviera marcado, nos daría el acetilcoenzima A, ¿sí? ¿Okay? Pero si tiene un número impar de carbono, me va a dar uno con 3 átomos de carbono, ¿no?, que sería este de acá, ¿no?, sin la marca, por supuesto, ¿no? De ahí deducen ellos este sistema para estudiar el metabolismo. O sea, aquí la idea es que ver cómo un producto marcado nos genera la información para dilucidar esta vía metabólica. En la síntesis de colesterol, ¿no?, se marcaron precursores con isótopos radioactivos, ¿no?, acetato con carbono 14. Miren, acetato, 2 carbonos. Y se observó, ¿no?, el flujo del marcador en los intermediarios, ¿no? O sea, yo le doy acetato a un organismo, a un cultivo celular, etcétera, ¿no?, y voy siguiendo qué está ocurriendo con ese carbono. Entonces ellos ven que progresivamente se iban sintetizando otras moléculas que iban incorporando este carbono 14. Entonces, los estudios del balance metabólico, por ejemplo, el CO2 en el aire expirado y en la orina, provenía de la oxidación de los hidratos de carbono. Este es otro ejemplo. ¿Okay? También se marca los hidratos de carbono, ¿sí?, y se ve, ¿no?, este producto que liberan o producto de la oxidación, ¿no?, y aparece marcado. Entonces, ¿de dónde proviene esa marca? De los hidratos de carbono. Entonces, ¿no?, la oxidación de estos hidratos de carbono, ¿no?, libera CO2. Acá también otro ejemplo, ¿no? El etanol y el CO2 provenían de la fermentación de la glucosa por la levadura. Se marca la glucosa, ¿no?, y se observa que el CO2 y el etanol contienen la marca, por lo tanto deben provenir, ¿no?, de la glucosa, ¿no? Los productos de la fermentación eran obtenidos a partir de la oxidación de la glucosa. Entonces, en estos ejemplos, lo vamos a tratar de revisar para aclarar un poquito. Los intermediarios metabólicos están en baja concentración, ¿no?, pero pueden incrementarse también cuando hay una disfunción, una alteración en el metabolito, ¿no? Entonces se acelera o disminuye también, ¿no? Si hay inhibidores, se atenúan las actividades enzimáticas o se activan, entonces estas concentraciones pueden incrementarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en un exceso de ejercicio se produce mayor acúmulo de ácido láctico en la sangre. ¿Por qué? Porque el músculo degrada. El glucógeno es degradado a glucosa, la glucosa es oxidada en un ambiente anaeróbico donde produce ácido láctico.
Entonces, cuando se hace ejercicio, se acumula ácido láctico, ¿no?, en sangre. Ahí está, a medida que desaparece el glucógeno, ¿no? Porque el glucógeno produce glucosa. ¿A qué se deduce acá? Que la glucosa se parte en 2 triosas, porque el ácido láctico tiene 3 carbonos. ¿Okay? Otro caso, ¿no?, en ayuno o en los diabéticos, se observa un aumento de beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Miren, estos compuestos, ¿no? En ayuno, los diabéticos, ¿no?, tienen esto. Este es el olor característico a manzana o a fruta que tienen los pacientes que sufren diabetes. De repente en casa hay algún familiar, algo que tiene diabetes, ¿no?, y tienen un aliento así a fruta, ¿ya? Y estos se producen por oxidación de los ácidos grasos. Ya antes hemos visto que la oxidación de los ácidos grasos produce acetilcoenzima A. Este exceso de acetilcoenzima A produce hidroxibutirato y ácido acetoacético. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se producen los diabéticos? Porque los diabéticos no tienen azúcar en sangre, no tienen glucosa en sangre. La glucosa se queda en la sangre por falta de insulina, ¿sí? Entonces, al no tener una fuente de carbohidratos, al no tener una fuente de energía, lo que hacen es oxidar los ácidos grasos. Y como esto se da en cantidad, se produce este acúmulo y se da, ¿no?, este incremento de estos compuestos que se le denomina cuerpos cetónicos también, característico en los diabéticos. Otra estrategia, la administración de alanina o glutámico, aminoácidos, en animales diabéticos aumenta la excreción de glucosa. Miren. Entonces, ¿qué podemos deducir, ¿no? Ellos son precursores de la síntesis de la glucosa. A partir de alanina o glutámico se puede sintetizar glucosa, ¿no?, en este tipo de organismos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen glucosa ellos, diabéticos. Entonces tienen que sintetizar, activar sus enzimas para, a partir de aminoácidos, sintetizar glucosa. Esta es la vía gluconeogénica, que sintetiza glucosa o carbohidratos a partir de elementos no glucídicos. Estos son productos de las proteínas, ¿no?, y se pueden convertir en carbohidratos, ¿no? Igualmente, ¿no?, la tirosina y la fenilalanina incrementan la producción de ácido acético, ¿no?, precursor de acetoacetato y ácidos grasos. ¿Por qué razón? Porque, ¿no?, estos organismos no tienen glucosa, ¿no?, diabéticos. Tratamientos con drogas también o inhibidores, ¿no?, pueden acumular metabolitos, ¿no? Característicos, si yo tengo una secuencia de reacciones y bloqueo una enzima de esta secuencia, los productos antes de esta secuencia ya no siguen metabolizándose, por lo tanto se acumulan, se produce un incremento en la concentración. Y más bien los que están después de esta enzima inhibida, ¿no?, disminuyen en su concentración. A eso se refiere, ¿no? El fluorocitrato, por ejemplo, ¿no?, produce un aumento de citrato en el hígado, ya que inhibe las enzimas que oxidan al citrato. ¿Ven? ¿No? En una secuencia bloqueas la enzima, todo lo que está atrás de la enzima se ve incrementado, lo que está delante de la enzima se ve disminuido. Aquí también no se trabaja con un órgano aislado, puede ser hígado generalmente, ¿no?, o perfundido, al cual se le inocula o se le inyecta alguna sustancia, ¿no?, para analizar o para ver, ¿no? Se le inocula alguna sustancia con algún precursor, ¿no?, y se va siguiendo cuál es la ruta metabólica, ¿no? Ahí está. La perfusión, eso implica inocularle, ¿no?, al tejido o al órgano, con sangre puede ser, o con una solución salina, suero fisiológico, y contiene un precursor, ¿sí? Y luego se comienza a analizar o a seguir qué está pasando con esa sustancia, ¿no? ¿Sí? Esta es otra forma de ver las vías metabólicas, ¿no? De esta manera, por ejemplo, se ha visto que el hígado sintetiza cuerpos cetónicos, urea, ¿no?, y convierte algunos aminoácidos en glucosa. ¿Cómo se ha podido estudiar eso, ¿no? Entonces, mediante la perfusión, como digo, inocularle a algún tejido, ¿no?, u órgano, una sustancia,
y hacer el seguimiento, qué está ocurriendo ahí, evidentemente con los controles respectivos, ¿no?, de los experimentos. También otra, cortes de tejido, ¿no?, en un medio tamponado, es decir, con un buffer que permita a las células, evidentemente, ¿no?, continuar trabajando, ¿no? También se le impone un metabolito determinado y se evalúan los productos que se acumulan, ¿no?, y esto sirve para el estudio. Por ejemplo, así se ha estudiado la conversión de glucosa en ácido láctico, ¿no?, la secuencia, y el consumo de oxígeno, ¿no?, por Barbour, a través del sistema o aparato de Barbour, que medía el consumo de oxígeno por tejidos que estaban respirando, evidentemente, en presencia de un sustrato. Esto, a pesar de que es histórico, todavía en algunas universidades lo hacen a manera de experimentación, para ilustrar, evidentemente, alguna secuencia, ¿no? También se pueden separar células enteras, ¿no?, por tratamiento con cortes finos o por acción de la tripsina o colagenasa para células animales. Estas son proteínas que hidrolizan proteínas, ¿no? Entonces se pueden separar, ¿no?, células enteras, aislarlas para poder trabajar con estas células, ¿no?, y ver el metabolismo, ¿no? Celulasas o pectinasas para células vegetales, para poder separar las células se utiliza, ¿no? También se puede separar por centrifugación con fluorescencia. Hoy en día esto ya es, ¿no?, cosa de rutina, ¿no? Clasificador de células activadas por fluoresceína, cultivos celulares, ¿no? Hay líneas celulares que se pueden cultivar en el laboratorio, ¿no?, y estudiar ahí efectos, drogas para el cáncer, por ejemplo, ¿no? Se pueden clonar las células a partir de un cultivo celular, aislar una célula y a partir de ella poder tener una secuencia, ¿no?, o una población celular producto de una célula única o clonada, ¿no?, para tener una misma carga genética y evaluar qué enzimas se están produciendo en ella, por ejemplo, ¿no? También a través de mutaciones, y estas mutaciones se realizan en forma experimental, ¿no? Organismos que tienen un defecto en una enzima, un defecto genético, ¿no?, acumulan el sustrato de la enzima defectuosa. Si la enzima está defectuosa, no va a producir la reacción. Entonces el sustrato de ella se ve incrementado, ¿no?, porque no es metabolizado. ¿Okay? Este sustrato, evidentemente, en un individuo normal, no se acumula, ¿no? Acá hay una enfermedad que se llama la alcaptonuria, ¿ya? Esta enfermedad se caracteriza porque la orina al miccionar es de un color negro, debido a este producto que es el metilacetoacetato, ¿okay? A partir del ácido homogentísico que se produce de la fenilalanina y tirosina de los aminoácidos aromáticos, ¿no? Este es metabolizado y se produce este ácido metilacetoacetato. Esta enzima, la homogentizato 1,2-dioxigenasa, está inhibida en la alcaptonuria, ¿no? Esta enzima está alterada genéticamente, ¿no? No funciona bien, se acumula el ácido homogentísico que es eliminado con la orina y esto da un color negruzco, ¿no?, a la orina, característico, ¿no?, por mutación, ¿no? Evidentemente un individuo sano no presenta esta característica, ¿no? Entonces, esto ha servido también para poder estudiar el metabolismo. Se ha podido derivar por qué se produce esto, qué enzima es la que está afectada, ¿no? Este es otro experimento también de mutaciones, ¿no? Estos investigadores, Vidal y Tatum, trabajaron con Neurospora crassa. Este es un hongo que vive, ¿no?, con muy pocos requerimientos energéticos. Basta que tenga una fuente de glucosa y amoníaco y él se la pasa muy bien. Crece a una velocidad extraordinaria. Pero cuando se producen mutaciones, ellos comenzaron a irradiarlas, ¿no?, sus cultivos de Neurospora, ellas comenzaron a mutar debido a estas radiaciones y comenzaron a presentar defectos. Ya no era suficiente la glucosa y el amoníaco, había que proporcionarle otros nutrientes, por ejemplo, arginina, ¿no? Por ejemplo, para otras
requerían otros nutrientes, ¿no? ¿Ok? Pero esto se debía a la mutación, ¿no? O sea, esta radiación alteraba los genes, ¿no? Y ya no se producían las enzimas que requerían para su mantenimiento normal, ¿está? Diferentes mutaciones afectaban las diferentes enzimas de la vía de arginina, en este caso, ¿no? Cada mutante acumulaba el sustrato, ¿no?, de la enzima que era afectada, ¿no?, en este caso de la arginina. Y de ahí nace esta hipótesis, ¿no?, de un gen, una enzima, ¿no? O sea, ellos dicen que todas las enzimas estaban codificadas por un gen, ¿no? Una contribución también, ¿no?, al conocimiento del metabolismo. Muchas veces también sistemas exentos de células, miren, hasta ahora hemos mencionado órganos, tejidos, células, ¿no?, en las cuales tienen las enzimas para el metabolismo para ser estudiado, ¿no? Ahora se pueden aislar estas enzimas, ¿no? Ya no se requieren, ¿no?, sino podemos separar, romper las células, separar sus extractos o contenidos, ¿sí?, por centrifugación, y pueden llevar a cabo una vía completa. Yo rompo una célula, ¿no?, y esas enzimas, ¿no?, las puedo utilizar. Aquí tienen un ejemplo muy común, ¿no?, la fermentación alcohólica por extractos de levadura. Ustedes van a la panadería, compran extracto de levadura, este es un hemolizado de levaduras, ponen un poco de glucosa, ¿sí?, y producen CO2 y etanol, ¿no? Se produce la fermentación, ¿no? Esto lo hacíamos en el experimento, en la práctica de laboratorio, cuando estábamos en las clases virtuales, como prueba o como práctica de este estudio del metabolismo, ¿no? Otro es la conversión de glucosa a ácido láctico por extractos de músculo, ¿eh? Se rompe células musculares, ¿no?, se pone glucosa y estas enzimas convierten a la glucosa en ácido láctico. La degrada, que es parte de la función del tejido, ¿no?, hepático o muscular. Y además el uso de inhibidores, ¿no? A través del uso de inhibidores, ya les dije, bloqueaba una reacción, ¿no?, en la cual los productos de la reacción se acumulaban y más bien los que venían después, ¿no?, desaparecían. Entonces, a través de esta acción de inhibidores y contando con todas las enzimas del tejido, ¿no?, se podía estudiar la secuencia de reacciones. La otra cosa, otro modo de enfrentar, ¿no?, es purificar la enzima. Una serie de tratamientos, ¿no?, en los cuales usted va eliminando proteínas que no son su enzima, debe tener una característica o una reacción que cataliza la enzima y la purifica, la aísla. Y usted estudia esa enzima responsable de una reacción en el metabolismo, ¿no? Se pueden separar núcleos para estudiar, ¿no?, la replicación del DNA, la transcripción, etcétera, ¿no? Se pueden separar mitocondrias para estudiar la cadena respiratoria, los cloroplastos para estudiar la fotosíntesis, los lisosomas para ver sus enzimas, microsomas, membranas, fracciones de membranas para estudiar los transportadores o aislar las proteínas para caracterizarlas, ¿no?, o también el citoplasma, ¿no? Entonces, todo esto, estas fracciones celulares que también ya les mencioné al principio, ¿no?, cómo se podía obtener por centrifugación diferencial, pueden separar las enzimas del metabolismo y así estudiarlas, ¿no? Ahí está, así se ha estudiado, ¿no?, la replicación, la transcripción, ¿no?, y los componentes de la mitocondria, ¿no?, la cadena respiratoria, ¿no?, y la síntesis de ATP, que la vamos a ver nosotros. Bien. Entonces, a través de toda esta secuencia de conocimientos, a través de toda esta experimentos para hacer el análisis, ¿no?, se han dividido generalmente el metabolismo o el catabolismo y la respiración, ¿no?, en estas tres etapas que también ya le hemos visto anteriormente, ¿no? Los alimentos, como ya dijimos anteriormente, en el estado 1, cada uno sigue una vía, ¿no?, donde se produce oxidación y un intermediario común que es el acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A entra al estado 2, ¿no?, que es el ciclo de Krebs,
donde se produce la degradación del acetil, la decarboxilación oxidativa con liberación de electrones, ¿sí?, generándose coenzimas reducidas que ya vimos. Y en el estado 3, estos electrones son transportados a través de una cadena respiratoria, ¿no?, y llevados a un aceptor final que es el oxígeno para formar agua. La energía desprendida de este proceso sirve para la síntesis de ATP. Este es el estado 3, ¿no?, como se estudian también y se ha dividido, ¿no? Todas estas vías han sido elucidadas, ¿no?, a través de estos experimentos, ¿no? Yo ponía un inhibidor, conocía esta enzima que actuaba acá, ¿no? Si la inhibía, debía acumularse el citrato, el oxalacetato, ¿no? Esa es un poco la idea. Aquí también, ¿no?, vamos a analizar algunas vías importantes, ¿no? Ya hemos mencionado esta, la glicólisis, y esta es la gluconeogénesis. Esta es la vía de degradación, la vía de síntesis. La glucosa, por acción de la hexoquinasa, pasa a glucosa 6-fosfato. Esta pasa a fructosa, miren, acá hay una isomerización, la fosfohexosa isomerasa convierte a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y aquí la fosfofructoquinasa, que fosforila nuevamente a la fructosa 6-fosfato y la convierte en fructosa 1,6-difosfato. Aquí la hexosa se rompe en dos triosas, que van a dar gliceraldehído 3-fosfato y fosfato de hidroxiacetona. A partir de acá, ¿no?, se cuentan dos, porque esta se rompe y da dos triosas, y estas se interconvierten, el fosfato de hidroxiacetona con gliceraldehído 3-fosfato, ¿no?, interconvierten, ¿no?, la hidroxiacetona fosfato también da gliceraldehído 3-fosfato, este pasa a 1,3-difosfoglicerato, por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Este pasa a 3-fosfoglicerato por la fosfogliceratoquinasa. El 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, a fosfoenol piruvato y a piruvato. Y en sentido reverso, cada una con su enzima correspondiente. Acuérdense que estas son diferentes, ¿no? Regresaba a la gluconeogénesis. Esta es otra vía que sufre la glucosa. Esta es la vía oxidativa directa, ¿no?, en la cual fundamentalmente, esto es más complejo, ¿no?, tiene más enzimas, ¿no? La glucosa es oxidada, por eso se llama vía oxidativa directa, a fosfogluconato, decarboxilado, y se generan, ¿no?, una pentosa, la ribulosa 5-fosfato. Esto genera ribosa 5-fosfato y desoxi, ¿no?, ribosa 5-fosfato, que sirve para los nucleótidos, ¿no?, algunas coenzimas también que hemos visto, el NAT, ¿no?, y para la síntesis de DNA y RNA. ¿Okay? Acá se generan los intermediarios reductores, las coenzimas, el NAT-fosfato, que debe ser restaurado por procesos de reducción. A partir de precursores, ¿no?, se pueden utilizar este NAT reducido acá para la síntesis de ácidos grasos y regenerar el NAT-fosfato para que pueda continuar, ¿no?, oxidando. O también a través de esta vía de la glutatión reductasa, ¿no?, que el glutatión se reduce y permite, ¿no?, la oxidación del NAT. Utiliza estos hidrógenos de NAT para restituir el NAT-fosfato y que esta vía pueda continuar. Entonces, el rol fundamental que hay en cada una de las vías, ¿no?, en este caso de la glicólisis para dar piruvato, y en el caso de la gluconeogénesis para ir de piruvato a través de todos estos intermediarios a glucosa, ¿no? Y recuerden que este piruvato puede provenir de aminoácidos también, ¿no? Esta es la que habíamos visto anteriormente también, pero en este caso, en el caso anterior la mostramos como una forma de estudiar el metabolismo. Acá es cómo los ácidos grasos son oxidados a través de esta vía que se conoce como
vía de la beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Sí? Se degrada, ¿no? Miren, acá se produce FAT reducido, acá NAD reducido, porque recuerden que esta vía es para obtener energía. Y también acetilcoenzima A, que entra todavía al ciclo de Krebs y produce mucho más energía, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces viene el ácido graso, ¿no? Por la acilcoenzima A deshidrogenasa. Acuérdense que esto también lo hemos visto anteriormente. El ácido graso, para entrar a oxidarse, debe estar activado. Y la forma de activar los acilgrasos es uniéndose a la coenzima A. Acuérdense de los tioésteres que vimos, ¿no? ¿Okay? Entonces acá está activado, ¿no? Y se produce, ¿no?, una deshidrogenación entre el carbono alfa y beta, se produce FAT reducido. Aquí, ¿no?, la enoil coenzima A hidratasa, ya se oxidió el carbono beta, ¿no?, con un oxidrilo, ¿no?, una deshidrogenasa, la hidroxiacilcoenzima A, que utiliza el NAD como coenzima, ¿no?, para oxidar al grupo ceto, una acilcoenzima A, aciltransferasa, ingresa una coenzima A y nos queda un acilcoenzima A con 2 carbonos menos y sale el acetilcoenzima A, como ya habíamos mencionado. Esto se repite varias veces y en el caso del ácido palmítico nos va a generar 8 moléculas de acetilcoenzima A, ¿no? Y cada una se oxida en el carbono beta, ¿no? Si fuera un ácido graso de cadena impar, acá nos daría propionilcoenzima A en el último residuo. Recuerdan que se marcaba ese para ver, ¿no?, cómo era degradado el ácido graso, ¿no? Y vieron en el ejemplo anterior, ¿no?, que si era par nos daba acetilcoenzima A y si era impar, propionilcoenzima A. Esa es la idea. Aquí tenemos el ciclo de Krebs, que lo hemos mencionado ya varias veces. Esta también es la parte 2 del metabolismo, la etapa 2, ¿no? Aquí entra el acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A puede provenir de la beta oxidación que acabamos de ver, puede provenir también de el ácido pirúvico, por la piruvato deshidrogenasa, da acetilcoenzima A, uniéndose a la coenzima A, y entra a oxidarse al ciclo de Krebs. Acá se producen una serie de intermediarios, el citrato, por eso se llama ciclo del ácido cítrico también, sale la coenzima A, ¿ya?, y se une con el oxalacetato. Hay una condensación. Acetilcoenzima A con el oxalacetato genera citrato, se produce una deshidratación, se produce el cisaconitato, que por la cisaconitasa, ¿no?, se hidrata y forma el isocitrato, ¿okay?, una decarboxilación oxidativa, sale una molécula de CO2 y se produce NAD, generándose alfa-cetoglutarato. Este complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa otra vez incorpora coenzima A y se produce la segunda decarboxilación. O sea, el residuo de acetil ya fue liberado acá, ¿no? Evidentemente no es estos mismos carbonos, se van incorporando, ¿no? ¿Ok? En esta etapa, también la segunda decarboxilación oxidativa, decía, con incorporación de coenzima A por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, nos da succinil coenzima A. Este pasa a, por acción de la A-fumarato, perdón, a succinato primero, disculpe, ¿no?, por la acción de la succinil coenzima A sintetasa, se libera GTP acá y la coenzima A, succinato, la succinato deshidrogenasa a fumarato. Esta es otra práctica que hacíamos cuando estábamos en las clases presenciales, esta reacción. El fumarato por la fumarasa pasa a malato. Este malato regenera el oxalacetato. Y de esta manera, ¿no?, se cumple el ciclo de Krebs, ¿no?, donde ven que se forman varios intermediarios. Vamos a mencionar a lo más tarde, ¿no?, una serie de intermediarios, pero el objetivo es, ¿no?, la decarboxilación oxidativa del
acetilcoenzima A para generar coenzimas reducidas y GTP en este caso. En algunos casos se puede producir ATP también aquí, ¿no? Cada uno de estos es equivalente, ¿no?, a energía. Así, en borrador nomás, este equivale a 3 ATPs y este equivale a 2 ATPs, ¿no? Acá se producen 3 NAT, o sea, 3 por 3, 9, ¿no? 9 y 2, 11, y este de acá, ¿no?, 12 enlaces de alta energía, o 12 moléculas de ATP, entre comillas, por cada acetilcoenzima A que se produce. ¿Se dan cuenta? Y si esto provenía de la glucosa, anteriormente se liberaban, ¿no?, 2 ATPs también, en la vía glicolítica, como se multiplican por 2, ¿no?, porque se generaban 2 moléculas de triosas, ¿no? Imagínense la cantidad de energía que se producía. Generalmente son 8, porque son 2 NAT que se producen, ¿no? Son 2 ATPs que se producen, ¿no? ¿Ok? Serían 8 ATPs que se generan en la vía glicolítica, más 12, ¿no?, del ciclo de Krebs. Esto para hacerles un pequeño balance. Bien, acá también, ¿no?, esto un poco para indicar que el ciclo de Krebs, ¿sí?, se le denomina vía anfibólica, ¿ya? Anfibólica porque sirve en el catabolismo y en el anabolismo, ¿no? Nosotros hemos visto que el piruvato proviene de la glucosa, miren, puede convertirse en acetilcoenzima A, como ya les dije, entra al ciclo de Krebs, pero este intermediario citrato sirve para la síntesis de ácidos grasos y esteroles. El citrato, a través del ciclo de Krebs, se convierte en alfa-acetoglutarato, que lo hemos visto en la figura pasada, ¿no? Y este alfa-acetoglutarato sirve para sintetizar glutamato, ¿no?, es un aminoácido, arginina, prolina, glutamina. O sea, a partir de estos intermediarios puede sintetizarse estos aminoácidos. Y a partir del glutamato también se pueden sintetizar las purinas, las bases nitrogenadas, ¿no?, para la síntesis de DNA o RNA. Otro intermediario es el succinilcoenzima A, ¿no?, y a partir de él se pueden sintetizar las porfirinas, el núcleo M. Sigue a malato. ¿Okay? Y miren, acá confluyen el piruvato, puede también dar malato. Por eso decía, ¿no?, sirve para el anabolismo y estas rojas del catabolismo. Este malato oxalacetato, este oxalacetato puede servir para sintetizar aspartato, asparagina, pirimidinas. ¿Okay? Este oxalacetato puede ir a formar fosfonol piruvato y a partir de fosfonol piruvato ir a glucosa en la gluconeogénesis. O también para sintetizar serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina o triptofano. Y acá en el catabolismo, ¿no?, el piruvato puede dar oxalacetato o el fosfonol piruvato a oxalacetato, o también por la carboxilasa, ¿no?, generar este tipo de reacciones. Entonces, el ciclo de Krebs sirve, como repito, ¿no?, para las vías catabólicas, ¿no?, como parte de degradación y también como punto de partida para la síntesis de otros compuestos o de otras vías. En cuanto a los aminoácidos provenientes de las proteínas, sufren más o menos este tipo de reacciones desde un punto de vista de término general. Nosotros tenemos proteínas, ¿no?, que muchas de estas proteínas pueden ser proteínas propias del organismo, intracelulares, porque las proteínas tienen un tiempo de vida, no duran eternamente, son degradadas a aminoácidos. También las proteínas que ingerimos en la dieta, ¿no?, por acción de las enzimas digestivas, ¿no?, son degradadas a aminoácidos, hidrolizadas, ¿no? ¿Cuál es el destino de estos aminoácidos? Estos aminoácidos, se remueve el grupo amino y nos queda un esqueleto carbonado. Estos esqueletos carbonados pueden servir o convertirse en alfa-acetoácidos e ir al ciclo de Krebs, ¿no?, donde son degradados finalmente a CO2, agua, con la producción de ATP que ya sabemos, ¿no? ¿Okay?
Estos pueden dar también oxalacetato, que ya hemos visto, y esto por gluconeogénesis irá a glucosa. O sea, a partir de aminoácidos, nosotros podemos tener carbohidratos. ¿Ok? Por este lado, ¿qué pasa? ¿Cuál es el destino de este grupo amino, de los aminoácidos? Bueno, puede servir para sintetizar compuestos nitrogenados, como son aminoácidos. O sea, este grupo amino puede entrar a un fosfatoácido y convertirlo en aminoácido. ¿Sí? ¿Okay? Puede servir para la síntesis de nucleótidos y también para aminas biológicas. ¿Okay? Puede servir para formar carbamilfosfato. Este es un precursor también, ¿no? Y entrar al ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, ¿no? Se forma a partir de este carbamilfosfato, se convierte en urea, ¿no? Ya saben que la urea, ¿no? Es una carbodiamida, CO2 con 2 grupos amino, que generalmente lo eliminamos como producto de excreción, ¿no? En la orina, ¿no? Dependiendo del producto que se elimine, los organismos se clasifican en ureotélicos, si eliminan urea, uricotélicos, si eliminan ácido úrico, como las aves, ¿no? O amoniotélicos, como los reptiles o peces. Nosotros somos ureotélicos, nosotros eliminamos urea como producto del metabolismo de los aminoácidos. Bueno, acá hay un intermediario, un shunt, que convierte, ¿no? el aspartato, el argino succinato, y relaciona el ciclo de la urea con el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Dan algunos productos intermediarios, que son, digamos que el ciclo de Krebs alimenta al ciclo de la urea, o el ciclo de la urea incrementa o alimenta al ciclo de Krebs, dependiendo del balance que ocurra entre las concentraciones de los intermediarios. También aquí, para mencionar que los aminoácidos pueden ser de 2 grandes tipos, ¿no? Unos que pueden generar glucosa o derivados para glucosa, ¿no? Y otros cetogénicos, o sea que pueden producir, ¿no? Cuerpos cetónicos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La arginina, la glutamina, la histidina, la prolina. Estos aminoácidos pueden generar, ¿no? Glutamato, y el glutamato, ¿no? Alfa-cetoglutarato, y entrar al ciclo de Krebs, ¿no? A partir de estos intermediarios se pueden sintetizar glucosa, como vemos acá, ¿no? Isoleucina, metionina, treonina, valina dan succinilcoenzima A, fenilalanina y tirosina dan fumarato. Todos estos llegan a malato, ¿no? Y a partir de malato oxalacetato que da glucosa, ¿no? La asparagina, el aspartato también da oxalacetato, y puede generar glucosa. Alanina, cisteína, glicina, serina, treonina, triptofano generan piruvato, oxalacetato y glucosa. Todos estos son aminoácidos gluconeogénicos, ¿no? O glucogénicos también se le llama, porque a partir de ellos se puede sintetizar glucosa. Mientras que leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina, ¿no? Generan acetoacetilcoenzima A, y puede dar cuerpos cetónicos. Aquí isoleucina, leucina, treonina y triptofano, aminoácidos, dan acetilcoenzima A, y estos también pueden dar cuerpos cetónicos, ¿no? Por eso a estos se les llama cetogénicos y a estos glucogénicos. 2 grandes grupos de aminoácidos en el metabolismo. Bueno, aquí para mencionar, ¿no? Los aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿no? De repente acá voy a hacer un comentario que no estaba en el curso, hay muchos productos ahora que se hablan como nutrientes, ¿no? Este producto alimenticio tiene tanto porcentaje de proteínas, se dice, ¿no? Muy rico en proteínas, es un nutriente esencial, pero la calidad de una proteína se basa en su contenido de aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro organismo no puede sintetizar, ¿ya?
O sea, nosotros no podemos sintetizar histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. Estos no lo podemos sintetizar. Algunos organismos, algunas bacterias, ¿no? Organismos más simples, tienen la capacidad para sintetizar todos los aminoácidos. Nosotros no, ¿no? Estos no los podemos sintetizar. Entonces, estos son esenciales. Tenemos que ingerirlos necesariamente en nuestra dieta. Por eso es que, ¿no?, una proteína, digamos, valiosa para nosotros debe contener un alto contenido de estos aminoácidos esenciales. Muchas proteínas no contienen, tienen algunos. Por eso es que hay que hacer una dieta balanceada, tratando de combinar nuestros alimentos y proporcionarnos todos los aminoácidos esenciales, ¿no?, para que puedan sintetizar las proteínas de nuestro organismo. Estos son los no esenciales, estos los podemos sintetizar nosotros, ¿no? Estos aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿no?, para humanos y ratas albinas en este caso, ¿no? ¿Ok? Bien. Bueno, aquí también rápidamente un mecanismo de regulación. Ya les he dicho, ¿no?, siempre la inhibición o la regulación es por parte de energía, ¿no?, o por parte de las moléculas productos, ¿no?, de la reacción. Aquí el piruvato acetilcoenzima A, o sea, este complejo de la piruvato deshidrogenasa, miren, es inhibida por el ATP, ¿no?, por el acetilcoenzima A, el mismo producto, por el NAD reducido, porque el NAD reducido se produce cuando éste entra al ciclo de Krebs, ¿ah?, o por los ácidos grasos, que generan acetilcoenzima A. ¿Okay? Hay bastante acetilcoenzima A. ¿Para qué se va a generar más por esta vía? Entonces ellos inhiben, ¿no?, esta acción. Por el contrario, AMP, coenzima A, NAD y calcio activan más bien, ¿no? AMP significa que la célula no tiene energía, entonces debe alimentar esta vía para que produzca energía. ¿Ok? Esta etapa también, mire, ¿no? El NAD, todo lo que es energía, inhibe el ciclo de Krebs. Lo que no es energía, activa el ciclo de Krebs. ¿Ven? En todos los casos, ¿no? Se cumple también la regulación, ¿no?, con balance de energía. Este esquema simplemente para ilustrar, así a grandes rasgos, cómo es que se sintetiza el colesterol. Este es el acetato, ¿ya? A partir, evidentemente, cada una de estas etapas son una serie de reacciones y enzimas, ¿no? No es nuestro caso estudiarlo ahora en detalle, sino un esquema general, como ya dijimos, ¿no? El acetato es convertido en mevalonato, ¿no? ¿Cuántos acetatos hay acá? ¿No? 3, ¿no? Después otros 3 de estos activan, ¿no?, o perdón, producen el isoprenoide, ¿no?, el isopreno activado, ¿no?, unido a fosfatos, ¿no? Este tiene ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 6 de estos isoprenos forman esta estructura, se unen, ¿no?, y forman esta estructura, que es el escualeno. Acá están activados, ¿no?, se unen a través de enzimas, ¿no?, que los unen, se produce el escualeno. Y a partir de aquí, el colesterol. Y a partir de acetato, miren, una molécula simple, proveniente también de los ácidos grasos, ¿no?, proveniente también de la glucosa. Por eso es que a partir de carbohidratos nosotros podemos sintetizar ácidos grasos, ¿no?, y colesterol también, ¿no? ¿Ok? A partir de acetato, ¿no?, se produce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 acetatos se convierten en esto, ¿no? Se activan, 6 de estos producen el escualeno y esto se cicla para dar el colesterol. A partir del colesterol podemos tener hormonas, la pregnenolona, la progesterona, la testosterona, ¿no?, el estradiol, ¿no?, hormonas sexuales femeninas y masculinas también, ¿no? Esto tiene que ver con los caracteres sexuales, ¿no?, y regulan el ciclo reproductivo también en las hembras, ¿no? A partir de la progesterona, corticos esteroides, ¿no?,
hormonas, la aldosterona, regula la reabsorción de sodio, cloro, bicarbonato en el riñón, fundamentalmente. A partir de la progesterona, hormonas cortisoles, ¿no? Afectan la proteína, el metabolismo de proteínas y carbohidratos, ¿no? Suprema la respuesta inmune, tiene que ver con la respuesta de la inflamación y respuestas alérgicas, ¿no? Todas las moléculas que se pueden sintetizar a partir del colesterol, ¿no? Y otras más, por supuesto. Bien, chicos, eso es lo que quería informarles o comunicarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, creo que nos pasamos unos cuantos minutos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Están escuchando o ya se fueron? No, profesor, sí estoy aquí. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? ¿Dudas? Ay, profe, ¿qué le digo? Profesor. Sí, dígame, Samuel. Sí, el tema del examen, por favor, confirme, profesor. Estaría bien Sí, lo más antes posible, por favor. O sea, ¿a ustedes les conviene hacerlo el próximo lunes? Dígame con sinceridad, ¿no? Yo le voy a consultar al profesor Lezama. Sí, por mí mismo, profesor. Sería A mí bueno sí más me bien que ustedes conviene, conversen. es el 20. Si ustedes me pueden dar una opinión común de todos ahorita, sería ideal. Porque yo voy a preguntarle al profesor Lezama y de repente él me dice, tú ve, o tú conversa con los alumnos, pero ya tenemos que tomar una decisión si es el próximo lunes porque yo tengo que preparar el examen y tendría que hacerlo ya en el transcurso de estos días, ¿no? ¿Ya? Entonces, si quieren lo dejamos ahí ya para el lunes. En todo caso, yo de todas maneras le voy a... A mí lo que me ha hecho dudar es que he visto, hoy día me puse a chequear el sílabus, ¿no? Y vi que era el 20. Entonces, no vaya a ser que haya alguna disposición, yo no la sé, no me han informado nada. No sé que no vaya a ser que haya alguna disposición que se cumpla ¿cómo se llama? El calendario académico, ¿no? O de repente hay suspensión, no lo sé. Lo único que puedo informarles es que el decano me informó ahora que no había ningún comunicado de suspensión de clases, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo sugeriría que para no complicarnos la vida, me dejen esta noche conversar con el profesor Lezama, yo lo llamo, le mando, en cuanto sepa yo algo concreto, ¿no? Le mando un WhatsApp a la delegada, ellos la comunican o mañana en los grupos de práctica de repente podemos conversar un poquito, ¿ya? Aunque de todas maneras yo le voy a informar a la delegada para que tenga conocimiento y sepa de la decisión. O sea, yo creo que la decisión, por lo menos de parte mía, yo la debo tomar ahora después de conversar con el profesor Lezama, ¿no? Ahora, si el profesor Lezama me dice, tú ve, no hay nada oficial, si quieres tómalo, o si no espera la otra semana, entonces ya les consulto para que ustedes me den su opinión. Porque a mí, sinceramente, me da lo mismo tomarles esta semana o la próxima. Pero por lo que puedo apreciar, la mayoría quiere esta semana que viene, ¿no? El próximo lunes, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo informarles en este momento, ¿ya? No puedo comprometerme a otra cosa más. O a ver, déjenme intentar llamarlo al profesor Lezama, aunque yo sé que tenía clase ahora, pero voy a intentar a ver si me contesta. Sí, no hay problema, profe, lo esperamos. Lo esperamos. Sí, no hay problema. Lo esperamos. Ya.
No me contesta, ¿ven? Yo asumo que está en clase, pero eso me enteré yo también, porque en el consejo que teníamos, la única hora disponible de todos en común era las 2 de la tarde. Porque me dijo, porque yo propuse que la reunión fuera a las 6 de la tarde, después de terminar clase con ustedes a las 5. Y justamente el decano me informó, no, porque Elmer tiene clase. Entonces yo sé que está en clase ahorita, ¿no? Por eso pienso llamarlo así a las 8, 9, ya que se desocupe, ¿no? Ve, acá me están mandando algunos. Ve, unos dicen el 27, otros el 20. Liliana quiere el 20, Arturo quiere el 27, ¿no? Entonces no puedo... La otra cosa es que de repente justo me están comunicando de que también va a haber un plazo para poner las notas en el portal, ¿no? Y tenemos que circunscribirnos a eso, ¿ven? Entonces de repente si el portal nos lo abren, digamos, supongo el 27, no podía tomarles el mismo día examen, ¿no? ¿Ya? Por eso tengo que consultar con el profesor Lezama, necesariamente. Y en el peor de los casos, ya para evitar problemas, mejor lo tomamos el 20. Pero, repito, tampoco quiero, como les puedo decir, mortificarlos a ustedes. Nunca ha sido mi idea esa. No tengo esas. Si yo puedo, encantado de la vida, no tengo ningún problema. Sin abusar tampoco, pues, ¿no? Porque hay algunos ya que se pasaban un mes sin entregar notas y esto, y ahora está muy estricto eso. Herminia, ¿quería decir algo? Sí, profesor. Hemos estado buscando artículos acerca de la tarea que nos ha dejado. ¿Se escucha? No le escucho. ¿No me escucha? No, recién te estoy escuchando. Ah, ya. Profesor, bueno, ya estoy haciendo acerca de la contracción muscular, pero no es del artículo, es del libro. ¿Es correcto o busco mi artículo? Porque mi artículo sí lo tengo, pero es un montón y no está como en el libro el procedimiento. Bueno, si es un libro reciente y serio, yo creo que podría tomarse en consideración, ¿no? Ah, ya, ¿Okay? sí, profesor. Sí. Ok. Bioquímica es. Ya. Ya, Claro, o sea, debe ser desde un punto de vista bioquímico, pues, ¿no? Porque lo que sí, nos interesa... he acuérdate bajado que de la red del el libro tema del es sílabo. el tema es de, ¿cómo se llama? De la utilidad del ATP, ¿no? O sea, cómo interviene el ATP en el fenómeno de la contracción, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Ok, listo. Ah, es la transferencia de fosfatos por ATP. Así es, claro, esa Ya. es la idea, Sí, ¿no? profesor. Verlo en ejemplos biológicos, ¿no? Ya, Funciona. gracias, profesor. Eso era Ok, todo. ya. Bien, chicos, entonces no podemos resolver nada. ¿Ya? En principio queda el 20 y yo voy a consultar ahora con el profesor, salvo que me diga cíñete al sílabus. Sí, perdón, cíñete al calendario. Si me dice cíñete al calendario, o si me da la opción, porque en el calendario, vuelvo a repetir, dice a partir del 27. O sea, si nosotros lo tomamos antes, no nos van a exigir poner la nota, pues, ¿cómo se llama? La misma semana, sino la nota va a ser, supongo yo, después del 2 de octubre, ¿no? Entonces no va a haber problema, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, necesito que me confirmen ese dato, ¿ya? Ok, yo estoy comunicándome con la delegada, ¿sí? Johan. Sí, profe, no hay problema. No hay problema, profe. Está bien. Lo esperamos Ya, entonces ok. más tarde. No hay problema. Quedamos así, ¿ya? Si yo sé algo ahora mismo, como les digo, pienso llamar al profesor más tarde, porque ahorita está en clase y de repente hasta tarde, y en cuanto yo tenga noticia, les comunico a la delegada para que les avise. Y en todo caso ya les confirmo mañana, ¿no? En 2 días, ¿ya? Ok, quedamos así entonces, ¿ya? Sí, profe. Tengan Listo. ustedes Gracias. buenas tardes. Ok. Buenas tardes, profe. Hasta luego, Adiós. profesor. Adiós, que te vaya bien, Juanita. Hasta luego, profe. Chao, Cordori. Adiós. Luego, profe, nos vemos. Adiós, Hasta que les luego, vaya profe. bien.